lo que es, si yo me tendría que quedar encerrado, y esto se lo digo a Pablo Payero mirándole a los ojos, en un ascensor, me quedo con Tina Turner y con Miguel Abuelo. Después con nadie más. Tenemos la entrevista de hoy, del día, a alguien, a un amigo, a alguien que lo queremos escuchar, que bueno, estuvimos conversando ayer. ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Primero, déjame presentarte. O sea, estamos en el vivo de la radio. Está Marian Zabaleta, amigos que participan, Pablo Payero, en el vivo siempre de todos los programas. Te puedo presentar como un integrante de los Estudiantes de la Libertad. ¿Está bien? Estudiantes por la Libertad, Estudiantes por la exactamente, Libertad. exactamente. Bueno, como los chicos están escuchando, la audiencia, quiero que más o menos me cuentes qué es esto de estudiantes, este grupo, cuáles son sus ideas, cuáles son, en qué se apoyan eh, ideológicamente. Es un programa de feriado, la gente está escuchando atentamente, en este momento te escucha a vos y a nadie más. Muy bien, bueno, muchas gracias. Saludos a la audiencia y a los que están ahí en el piso. Bueno, básicamente Estudiantes por la Libertad es la red universitaria pro libertad más grande del mundo. Lo que nosotros hacemos es difundir las ideas de la libertad y para esto los principales difusores de estas ideas son ni más ni menos que el liderazgo. Y este liderazgo son estudiantes. Los estudiantes por la libertad son básicamente las personas que se unen a nuestro movimiento y después de una interacción, un curso, bueno, se da toda esta cuestión de la formación y ahí empiezan a promover las ideas. Bien. Te consulto, ¿tiene que ser personas que están, por ejemplo, cursando en una universidad específicamente o qué tipo, o por ejemplo, qué tipo de disciplinas, si tiene que haber un conocimiento previo universitario para formar parte del grupo? Nosotros básicamente aceptamos a personas que están en la secundaria y al Sí. mismo tiempo a personas que están en la vida universitaria. Nosotros en ese sentido no tenemos restricciones y al mismo tiempo invitamos a personas de distintas edades para que puedan participar de estos espacios de pensamiento, de diálogo, de análisis y, por qué no, de debate. Ajá. ¿Y en qué tipo? A ver, porque vos sabés, se lo cuento a la gente, yo escucho mucho a Javier Milei, Uh -huh. a Javier, ¿no? Y de ahí del contacto de Javier surgió también la nota de hoy. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el tipo de libertad que ustedes, o dentro de una discusión, ustedes hablan, de su grupo, qué tipo de libertades son sus puntos, para decirlo de alguna manera, estratégicos, en qué tipos de libertades se basan? Perfecto. Bueno, nosotros básicamente dentro de la organización entendemos que el liberalismo tiene conceptos que a veces son muy amplios e incluso hay algunas diferencias entre liberales, pero nosotros básicamente en la organización tenemos tres principios fundamentales, que es Ujú. la libertad económica para que las personas elijan cómo proveer sus vidas, la libertad social para elegir cómo vivirlas y la libertad académica, que es ni más ni menos la que un poco más nos falta, que es aquella por la cual una persona pueda cursar o pueda acceder a un programa de estudio que sea acorde al pensamiento que uno pueda llegar a tener, o al mismo tiempo que existan distintas posiciones. Estos son los tres principios fundamentales que tenemos en Estudiantes por la Libertad y hacia ellos vamos. Ujú. ¿Y cómo? A ver, porque tiene que ver, ¿vos sos libertario, sos liberal o cuál es la posición? Bueno, primero hay que definir lo que es el liberalismo, ¿no? Por El favor, liberalismo sí. es aquel que es partidario de la libertad por Ujú. sobre todas las cosas, que está de acuerdo con la libertad económica, que está de acuerdo con que no haya intromisión por parte de un tercero en nuestra vida, llámese Estado, llámese gobierno, o cualquier figura, digamos, que no se entrometa. Y después está el libertario que piensa igual que nosotros, tiene una pequeña concepción un poquito distinta. Es partidario de la libertad, pero al mismo tiempo cree que tiene que abolirse el Estado. Digamos, dentro de toda la corriente liberal existe esta pequeña distinción. Bueno, yo particularmente me paro desde el liberalismo clásico, que es principalmente con el que surgió el liberalismo y es el que piensa que tiene que existir un gobierno civil y este gobierno civil tiene que garantizar los tres derechos fundamentales que son la vida, la libertad y la propiedad. Bien. Y, a ver, una
por lo menos lo que se me ocurre preguntar, porque es como una clase, o sea, te estamos escuchando los que están en vivo, te estoy escuchando yo, es como una clase para nosotros. Estoy preguntando Ah, como bueno, preguntaría, no sé, mi tía Piruca, es decir, muy bien. así para ir conociendo un poco. Es que, a ver, el pensamiento de ustedes, ¿qué tiene que ver con, o si tiene algo que ver con la apertura de mercados, con la libre competencia? Sobre todo, si uno piensa en apertura de mercado, yo pienso así a país, Ujú, ponerse a comerciar con Brasil, zapatillas, suponte. En sí. ese sentido, ustedes también, ¿cuál es su mirada sobre, su análisis sobre esa situación, por ejemplo? Bueno, la libertad económica es todo aquel intercambio, ni más ni menos, que se produce entre una persona, entre diferentes países o diferentes empresas. Ujú, Digamos, la libre empresa o la libre economía, lo que se basa en esto es el intercambio libre y voluntario, es decir, donde no hay ningún tipo de intromisión de nadie. Cuando directamente empiezan a haber barreras arancelarias o empieza a haber estos acuerdos de libre comercio como nosotros los conocemos, sí. en realidad vienen a ser, digamos, tratados por los cuales determinados países dicen, bueno, nos ponemos de acuerdo en esto y empezamos a intercambiar de acuerdo a una regla. Bueno, en realidad eso no es libre comercio, eso es ni más ni menos que pautar reglas para después intercambiar. El libre comercio es ni más ni menos que todo aquel en donde se da el intercambio y no hay nada, digamos, que imposibilita que se pueda dar esto. Ujú. Y si te pregunto, entendiendo esto como, lo entiendo como una clase, es decir, Sí. suponte que decir, a ver, mi vieja te diría, che, pero mira, no es lo mismo que se pongan a comerciar Argentina con Venezuela que Bolivia con Brasil, ponele, para decirte de algún Ujú. punto. Es decir, ¿no sería para Bolivia en ese estilo de intercambio menos beneficioso, digamos? No. Si Brasil, para tener un criollo, si Brasil se Sí. pone a comerciar esas remeras tipo de la marca Hering, que eran de los 90 que Sí. eran buenísimas y valían 10 mangos cada una. ¿Las nuestras no tendrían una desventaja con respecto al mercado de Brasil en este caso, por ejemplo? Bueno, digamos, cada país tiene sus ventajas comparativas. Las Sí, ventajas comparativas son las que hace que determinado país, determinada empresa, sea, digamos, más efectiva o haga las cosas a menos costo. Obviamente está en la persona, digamos, que piensa el negocio, sí, obviamente hacer más cantidad por menos precio. Es, esto pasa hasta en un kiosco. Bueno, claro, claro. básicamente esto es lo que se produce, ¿no? Un país tiene que tener una ventaja comparativa y eso es lo que tiene que comercializar. Cuando empieza a hacer un montón de cosas, digamos, en las que no tiene ventajas, obviamente cuando uno tiene, pongámosle, ¿no? Uno hace peluches y los hace un poco más caros, obviamente cuando se da en el mercado, la persona va a comprar el peluche que más barato salga, porque va a hacer que sirva en ese caso. Después está la cuestión de la calidad, después está la cuestión del precio, pero en realidad la valoración definitiva es la que termina siendo la persona. La persona es la que valora determinado producto y es la que termina eligiéndolo. En realidad ahí es donde está esta ventaja, ¿no? De si un país hace mejor algo, bueno, inevitablemente la persona va a ir por una cuestión de valoración a eso. Claro, y de hecho, bueno, hay que decirlo, las remeras Hering, yo me acuerdo, típica remera de los años 90 brasileña que era buenísima. Y bueno, uno compraba también eso. ¿Cuál sería el referente de ustedes, a que sea conocido, que sea argentino, que sea extranjero? Así la gente más o menos también vamos siguiendo. Cuando leamos en la tele, diga, ah, ese era. ¿Cuál sería? Bueno, básicamente hay un montón, digamos, de referentes o de personas que encarnan el proyecto liberal. Javier Milei puede ser uno, como Sí, puede ser otro, Diego Giacomini, que es quien está al lado de él haciendo los libros, o quizás Carlos Melconian, o quizás Ricardo López Murphy, Alberto Medina Méndez, Alberto Venegas Lynch. Tenemos muchos otros, Eduardo Martí, digamos, que encarnan lo que sería el pensamiento liberal, bien. Y tengo más nacional e allá... internacionalmente, ¿no? Sí, sí, claro. Y más allá que, bueno, después nos vas a comentar un poco la página, cuál página es, cómo te pueden seguir en las redes. Yo estuve viendo mucho y bueno, vi que estaba López Murphy, creo que estaba José Luis Espert también, También, claro. también. En algún punto se pensó, o por lo menos lo que comentan ustedes, no sé, de acá a un tiempo,
como un partido político, o sea, el Partido Liberal directamente sin ningún tipo de alianza? Bueno, esto es una cuestión que, digamos, es un escenario mundial, digamos, que se viene dando. El Partido Liberal es algo que, por ejemplo, en Estados Unidos resurgió hace un tiempo. Hay partidos liberales en provincias argentinas que siguen existiendo, digamos, y que tienen, digamos, un peso un poco mínimo, pero puede ser posible en un futuro, ¿por qué no? O sea, la cuestión liberal puede encararse de, digamos, distintas maneras. Puede haber un partido actual que pueda representarlas o no, o al mismo tiempo puede llegar a haber, digamos, una fusión de personas que realicen un partido liberal. Es posible, digamos, hay referentes, hay personas que piensan en este sentido, y es muy probable que pueda darse a futuro. Y de acuerdo, ustedes mirando de afuera, lógicamente, porque del gobierno de Macri, ¿no? ¿Cómo ves las medidas que se están tomando, los tarifazos, o la actualidad económica, para decirlo de alguna manera? Bien, bueno, básicamente en realidad hay algo que es inevitable, ¿no? Digamos, cuando un país, y esto lo dice muy bien Javier Milei, mucho mejor que yo, pero cuando un país, digamos, ingresa menos plata que la que gasta, inevitablemente tiene que recurrir a determinadas recetas. Bueno, la receta es la emisión de plata, que lo que produce es que después las cuestiones, digamos, los precios terminen no subiendo, pero en realidad el valor termina siendo superior. Y otra de las medidas puede llegar a ser el crédito externo. Inevitablemente, esto hace que de alguna manera tenga que entrar, digamos, el dinero. Bueno, el liberal no está de acuerdo en ninguna de estas cuestiones, porque, bueno, la inflación es una cuestión monetaria, lo cual produce que el poder adquisitivo de la persona sea mucho inferior, y el crédito internacional tampoco. Digamos, eso, digamos, de alguna forma es explicado, digamos, la medida que toma el gobierno, pero el liberal lo mira desde fuera en ese sentido, porque no es el camino que uno optaría. Inevitablemente uno tiene que ir a bajar el gasto público, porque si no tiene que financiarse de alguna forma, y es, digamos, la medida que toma el gobierno. Claro. Entonces tenemos, para hacer un repaso para quien se enganchó, estamos con Cristian Moreno de Estudiantes por la Libertad. Ya hablamos de los referentes, ya hablamos de algunas cuestiones sobre actualidad. Contame cuál es la página, Cristian, así también la gente te puede ir ubicando. Perfecto, bueno, la página es Estudiantes por la Libertad, esa es la página latinoamericana, y Estudiantes por la Libertad Argentina es la página, digamos, de la organización en Argentina. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter. Nosotros continuamente estamos publicando memes, publicando frases, publicando contenido ideológico. Pueden contactarnos incluso a nosotros, incluso a mí por mensaje privado, a Cristian Moreno, en el Facebook, y nosotros podemos incluso darles bibliografía y distintos tipos de textos para conocer, digamos, lo que es el ideal liberal, que en realidad es ni más ni menos que el sentido común. Es decir, hay muchos más liberales que no liberales, si uno entra en la doctrina o en la cuestión. Está buena la frase, porque es cierto, si uno se pone a pensar, es como que también, cuando habla de libertades individuales, cuando habla de libertades económicas, uno, para decirlo en criollo y para decirlo, no quiere, si tiene un negocio no quiere le rompa las pelotas mucho, es así. Es decir, yo mañana estaría, digamos, en un kiosco, estaría pensando en vos, en lo que decís, y sí, claro, tiene razón Cristian, digo, no quiero que me estén enloqueciendo con los impuestos y eso, pero bueno. Te quería decir... Ni más ni menos la libertad sí. y la propiedad. La propiedad es aquello que uno genera. Es decir, cuando uno produce su riqueza, sea poca, sea mucha o sea intermedia, en realidad lo que uno quiere es beneficiarse de esa riqueza, o mejor dicho, utilizar dicha riqueza. Si uno de eso termina yendo todo impuestos, inevitablemente la persona lo único que va a pensar, bueno, termino trabajando para el Estado en realidad. Bueno, entonces ese es el sentido común. Es decir, cuando uno produce, inevitablemente tiene que ser de uno, si no, uno termina trabajando para otro. Claro, es cierto. Te quería consultar, porque vos sos el referente acá en Lanús de los estudiantes. Exactamente, yo soy de Lanús, pero tenemos un alcance a nivel provincial. Estoy a cargo de todo lo que es el armado provincial. Tenemos distintos grupos en Lomas de Zamora, en Quilmes, tenemos también en Capital, tenemos en La Plata. Estamos poco a poco extendiéndonos en todo lo que es el conurbano y la provincia de Buenos Aires. Porque ayer me quedé pensando, me comentaste eso, y bueno, para que también la gente sepa, o se entere, o quiera ir a conocer, que tienen
para decirlo de alguna manera, tipo centros, unidades básicas o por el conurbano o todavía no? No, nosotros lo que hacemos son reuniones mensuales en Sí, distintos lugares, normalmente un café en donde nos juntamos, digamos, y tenemos nuestras reuniones, pero bien, no tenemos sede propiamente dicha. está bien. Entonces igualmente, que te siga vos en el Twitter o a los chicos de Twitter oficial, se van a ir enterando. Exactamente, nosotros vamos subiendo periódicamente cada vez que tenemos actividades. Está bien, porque me queda dando vueltas la idea que me decís vos. Si uno te va escuchando decir, claro, cuando yo lo escucho a Javier, por ejemplo, ¿no? Lo ven intratables. Tiene razón este muchacho cuando habla, no es un delirio que vos tengas tu comercio y por ahí de lo que ganes tengas que dar la mitad. Es decir, lógicamente es una cuestión lógica, como decís vos. Entonces, me dijiste de Twitter, me dijiste la página, Twitter, eh, Facebook e Instagram, Estudiantes por la Libertad Argentina. y alguna publicación que vayan a sacar o algo, no. O Bueno, sí, no sé. nosotros en este momento, y viene perfecto decirlo, estamos con la aplicación de coordinadores locales. Nosotros, como te conté más atrás, los líderes son los estudiantes, y en este momento estamos buscando líderes que quieran desempeñarse y que quieran promover las ideas. Nuestros coordinadores locales son aquellos que están directamente en las ciudades y en las universidades promoviendo las ideas. Y lo que hacemos en este programa de coordinadores es entrenarlos, pero al mismo momento tenemos justamente, esta es la última semana para poder aplicar ese programa y para poder ser líder de esta organización y formarse al mismo tiempo. Tengo una última pregunta Sí. que me la dicen los chicos en el vivo, que Ajá. tiene que ver con algún tipo de libertad. Sí. Con el tema con respecto al aborto, ¿cuál es la posición si hablamos de libertades individuales? Bueno, ahí es donde, digamos, es un tema sumamente delicado y fino. Sí, Digamos, hay liberales que van a estar de acuerdo con el derecho a la vida y por lo tanto, obviamente van a estar de acuerdo con el niño que está por nacer, y sí, hay otros que, bueno, van a hablar desde la libertad de la madre de poder decidir. Bueno, en realidad es donde ahí se produce, digamos, una pequeña arista. Es por eso que nosotros, dentro de la organización, tenemos estos tres principios fundamentales que antes les contaba, con lo cual, digamos, eso queda a interpretación de las personas. ujú, buenísimo. Bueno, Cristian, te agradezco una y mil veces. Seguimos en contacto porque lógicamente estamos en contacto y cualquier novedad que tengamos de ustedes los vamos a tener al aire y también la vamos a comentar en el programa. Te agradezco un montón, che. Muchas gracias por invitarme, muy buenas noches. Bueno, así pasaba Cristian Moreno de los estudiantes por la libertad. Y bueno, acá la pregunta que metió el amigo Pablo Pallero también, lógicamente estamos hablando